Eneagrama, una estrella de 9 puntas dentro de un círculo, y en cada punta una personalidad, una forma de ser, de pensar, sentir y actuar. También lo llaman eneagrama de la personalidad, y se dice de él que es un método o un sistema antiguo que nos ayuda a entender cómo somos y cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Eneagrama, una entrevista con Alexandra Enríquez Castillo. Alexandra, ¿qué es el eneagrama? Bueno, Roberto, para explicarte acerca del eneagrama, tengo que remontarme en la historia casi 20.000 años atrás. Los primeros indicios del eneagrama están en Sumeria, Caldea, Babilonia. Hablan sobre esta figura, pues digamos que de origen místico, pero que sin embargo ha sobrevivido todo este tiempo y que llega a Occidente gracias a un buscador muy interesante llamado George Ivanovich Gurdjieff. Este personaje deja una herencia en conocimientos, en investigación, en ejercicios, trae el eneagrama, como te digo, desde Medio Oriente hasta Francia, el castillo de La Plurier, en Fontainebleau, y desde ahí se disemina por todo el mundo. Algunos de sus seguidores, como Ouspensky o Bennett, dejan libros acerca de ese concepto del yo. El eneagrama trata del yo, de ese quién soy yo, de los elementos que constituyen ese yo, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, obviamente, y en ese orden de ideas nos da una pauta maravillosa. Pasado unos años después de esto, me parece Gurdjieff muere más o menos en la década de los 40, lo retoman los jesuitas. No sé por qué, lo retomaron los jesuitas y tuvieron la oportunidad de trabajarlo también a través de sus famosos ejercicios ignacianos. Yo pienso que una figura precristiana que empieza a ser diseminada de una forma muy sutil, debo decirlo, a través de comunidades religiosas, tanto los jesuitas como los benedictinos, pues tiene mucho valor, tiene un trasfondo histórico importante. Más adelante, en la década de los 70, aparece en la historia un señor que se llamaba Oscar Ichazu, y explica directamente qué son los eneatipos, porque Gurdjieff siempre habló de la figura que se compone de 3 elementos, un triángulo, un círculo y algo que se le llama la hexada. Gurdjieff solo hablaba del yo y de la desintegración o integración del yo, y que el ser humano tenía que romper esas máscaras para volver a su esencia. Ichazo, por su lado, explica que cada uno de los ángulos de esa estrella de 9 puntas representa uno de los eneatipos. Como te comentaba inicialmente en la introducción, los eneatipos son las formas de ser de las personas. Se divide la humanidad en 9 tendencias de comportamiento, 9 eneatipos. En ese orden de ideas, nosotros lo recibimos, corría el año de 1991, 92 exactamente, y lo recibimos en el Rosal, Cundinamarca, con los padres benedictinos. Fue tan impactante esta experiencia del eneagrama en mi familia que, pues, digamos que adquirimos un compromiso con la humanidad, un compromiso de tipo moral con la humanidad. Había que compartirlo. Así que iniciamos una serie de estudios, de investigaciones. Nos juntamos con muchas más personas, especialistas en psicología, en coaching, en medicina, en biología, en genética, y empezamos a trabajar el eneagrama, pero no tanto desde lo psicológico, más desde lo científico. Y es ahí la base de la escuela que se montó a partir de esa fecha, que se llama la Escuela de Tabio, como una forma de pensamiento distinta. ¿Cuántas personas han estado en este curso? Llevamos más de 6.000 personas en 27 años de trabajo, llevamos en el año 28, debo decirlo.
de grupos pequeños. O sea que tenemos la oportunidad de tratar a las personas muy directamente porque trabajamos face to face, ¿no? Con cada quien. Hablemos un poquitico de los tipos, eneatipos es que se llama. Eneatipos. Bueno, Sí. primero para entender el eneagrama es importante centrarse en los 3 centros. El eneagrama se divide en 3 tríadas y cada tríada tiene 3 eneatipos, 3 por 3, 9, ¿no? Entonces, si hablamos del centro instintivo, que es el centro de la acción, el del hacer en la vida, encontramos los eneatipos que se mueven por el hacer. Toda persona tiene los 3 elementos: mente, corazón, instinto. Pero el instinto para los instintivos es lo que primero les empuja. En cualquier circunstancia, lo primero que piensan es, voy a hacer algo. O mejor dicho, ni lo piensan. Sencillamente es visceral. Avanzan. Es una reacción visceral muy fuerte de hacer o no hacer. Pero la disyuntiva de su vida es hacer o no hacer. Ahí tenemos en esa tríada el eneatipo 8, cuya virtud es la justicia, el eneatipo 9, que es la paz, y el eneatipo número 1, que es el reformador, la perfección. Luego tenemos la tríada de la emoción, del sentimiento. Entonces los emocionales, pues obviamente sentimos, yo soy emocional, sentimos primero en la vida, luego pensamos, luego reaccionamos o viceversa, pero siempre primero va el corazón, se siente ahí y es su motivación. Luego entonces reaccionan ante la vida si el corazón se toca. Tenemos al 2, que es el servicial, al 3, que es el exitoso, el ejecutivo, y el 4, que es el creativo, el original y el más lindo de todos porque es mi eneatipo. Mentira, todos son bellos. Y finalmente tenemos la tríada del pensamiento, la mente. Aquí encontramos un grupo de personas que son lógicas, que le gustan los datos, analizar, que no comen entero, que siempre están cuestionando el qué, el por qué puede salir mal o qué alternativas se ofrecen en la vida. Entonces en esta tenemos al eneatipo número 5, que es la sabiduría, al 6, que es la lealtad, y al 7, que es el optimismo, la alegría. La fiesta. La fiesta. Tienen un corazón jovial, digámoslo así, un sentido jovial, lúdico de la vida. En la vida práctica, ¿para qué sirve el eneagrama? Se ha escrito tanto sobre el eneagrama, yo pienso que se encuentran más de 500 títulos hoy en día traducidos a todos los idiomas sobre el eneagrama, sobre ese aporte inicial que hizo Gurdjieff y el señor Oscar Ichazo. Se han derivado muchísimos estudios y cosas. ¿Para qué sirve? Para todo. Sirve para llevarse bien con uno mismo, sirve para hacer las paces, sirve para canalizar las cualidades, los potenciales que tiene cada ser y ponerlos a trabajar, porque de nada sirve que queden en potencia, deben actualizarse. Sirve también para comunicarse mejor con las personas, para ponerse en los zapatos del otro, ayuda en los procesos de perdón. Puedes tocarle el corazón a las personas hablándole a los ojos. Me dicen eso mis alumnos, que cuando salen del seminario Eneagrama tienen la oportunidad de hablar a los ojos y de expresar todo lo que sienten de una buena forma y que son capaces de establecer puentes que antes eran imposibles. Entonces, realmente te ofrecen muchas variantes para los hijos, en la crianza, para mejorar las relaciones con el marido, hasta, mire, en la organización hoy en día, en la empresa, se está utilizando el eneagrama no solo como un sistema de planeación estratégica o de segmentación de mercado en mercadeo y publicidad, también sirve para selección de personal, y nosotros hacemos precisamente asesorías en esto para lograr que el candidato sea capaz de establecer, digamos, no solo mostrar sus competencias técnicas, sino también sus competencias de persona, esas de adentro, las blandas. Entonces, conjuga muchísimas cosas. Yo pienso que ese es como lo que se puede mostrar, pero por debajo, aplicaciones en física,
en matemática. Hay un tema maravilloso que siempre lo menciono en los seminarios que se llaman las matemáticas vorticiales y que es el nuevo lenguaje matemático, es lo último que ha salido del lenguaje matemático y que está basado en la secuencia numérica del eneagrama. Luego entonces el eneagrama no es solamente psicología, el eneagrama es la punta del iceberg, lo que conocemos, pero se puede traducir, como te digo, en las ciencias puras y yo pienso que es como la clave de muchos conocimientos, muchos elementos universales. El eneagrama, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, para una mamá con los niños de hoy en día que son un poco diferentes a como éramos nosotros, que tienen un comportamiento a veces bastante raro? ¿El eneagrama le sirve a las mamás, a los educadores, para enfrentar o encontrarse con esta nueva gente que puebla el mundo? Claro, es una herramienta maravillosa y de un impacto increíble para esclarecer los puntos, tanto de cómo reaccionamos, cómo vemos la vida, nosotros los adultos y los muchachos que vienen, ¿no? Hacer esa distinción es importante, mientras que uno piense que es dueño de la verdad absoluta, mientras que uno piense que la forma de crianza es como a mí me criaron y así es la ley, y no ampliemos un poco la visión, es muy difícil lograr un entendimiento con los hijos. Y yo pienso que este problema se ha presentado en todas las generaciones y todo el mundo viene diciendo lo mismo, que realmente en antaño era mejor y realmente no es así. Seguimos con los mismos problemas de la indisciplina, la falta de conexión con los padres, con los profesores, el sentido. Y hablando un poco del tema de los profesores, el eneagrama se ha vuelto también un elemento muy interesante en la metodología, en la educación, porque tiene la oportunidad el profesor de conocer a su alumno, de llevar ese discurso eterno y general, llevarlo individual. Qué lindo ver un profesor de física que enamore a cada uno de sus alumnos de su materia, pero hablándoles a cada quien. Mire, hablarle a un 4, por ejemplo, sobre física, es hablarle sobre la armonía, la belleza del universo, de las fuerzas, de la entropía, etcétera. Por el otro lado tenemos, imagínate, un educador independientemente de su eneatipo, pero que le hable a un 3, a un 8, para salirnos un 8 es instintivo. Hablarles también de física. ¿Cómo le vendería física? Mire, si usted quiere pegar el jonrón haciendo deporte, haga el ángulo así y así, y tiene coherencia. Lo que necesitamos hoy en día en la educación es llevar a los alumnos a que tengan esa avidez de conocimiento, esas ganas de conocimiento, no de pasar un examen, y que se formen como personas durante ese proceso del colegio y también de la universidad. Entonces, personalizar la educación sería un gran regalo para esta juventud que está cansada de recibir, ahí sí, como antaño, de recibir una educación de solamente memoria y de pasar exámenes porque tengo que pasar el año, porque tengo que ser alguien en la vida. Si no tengo mi título de bachiller mínimo, pues no voy a hacer nada. Imagínate ahora que es con universidad, con maestría, con posgrado y más preparados, como dicen por ahí, que un cumis. Y esta herramienta sirve mucho en la educación, ¿no? Claro, porque se puede determinar el eneatipo del muchacho. Nosotros tenemos mecanismos y hemos hecho muchos estudios al respecto, estamos trabajando con varios colegios en eso de avanzar los colegios. Y por el otro lado, el profesor también lo llama al orden, como de salir de su zona de confort, de aprender cosas diferentes y también de hacer proceso de crecimiento personal. Un profesor 5 es un profesor muy teórico, muy esperando que sus alumnos también sean autodidactas, y a veces tenemos 9 motivaciones. Uno no puede esperar que se mire la cosa de un solo enfoque. ¿Sí? No estoy esperando que la gente responda de acuerdo a cómo yo valoro la situación. Entonces también es una invitación a los profesores a que adopten y vean esos distintos enfoques, que conozcan su propio enfoque y que valoren la diferencia de los otros 8 eneatipos restantes. ¿Cómo pueden las personas que nos están viendo contactarse con la Escuela de Tabio?
Bueno, pueden acceder a mi página web www.alexandraenriquez.com. Ahí está toda la información sobre nuestros seminarios, sobre nuestros talleres, todos los estudios que hemos hecho, artículos. Hay muchos elementos ahí interesantes. Y también, bueno, a través de las redes sociales como alexenriquez.4. Alexandra, de verdad muy amable por darnos estos conocimientos de lo que es el eneagrama. Eneagrama, algo que ustedes deben conocer, algo muy importante en la vida. Indaguen en internet y conéctense con la página de Alexandra. Muy amables por su atención y esperamos más adelante volver a hablar de este tema que es muy, muy interesante. Gracias, Alexandra.